Chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el avance. Entonces vamos a recordar un poco lo que es estequiometría, porque vamos a entrar a las leyes de la estequiometría, ¿ya? Entonces, estequiometría es el medio por el cual se puede calcular las cantidades de sustancia que participan en la reacción química. Para ello se tienen leyes estequiométricas. Dentro de estas leyes estequiométricas nosotros tenemos estas dos, que son las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Dentro de las ponderales dice que están relacionadas con el peso o masa de los compuestos. Entonces, ponderales relacionan con masa, ¿ya? Y las leyes volumétricas dice están relacionadas con el volumen del compuesto, como lo dice su nombre. Estas las relacionan con volumen, así de simple, ¿ya? Entonces, ahora vamos a avanzar sobre las leyes estequiométricas como les había comentado y vamos a hacer mención primero a la primera que he mencionado, o sea, las leyes ponderales. ¿No es cierto? Nos dice, se refiere a las masas de las sustancias, entonces masa o peso, ¿verdad? Que entran en juego en las reacciones químicas. Dentro de estas tenemos las 4 leyes: ley de conservación de la masa, ley de las proporciones definidas y ley de las proporciones múltiples y ley de las proporciones recíprocas. Cada una de estas tiene un personaje que obviamente las ha estudiado, entonces también le ponen su nombre, ¿ya? Entonces vamos por la primera, que es la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de la masa, y nos dice, en toda reacción química ordinaria, la suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de las masas de sus productos. Entonces, para entender bien el concepto, tengo que venirme, suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de los reaccionantes o de las masas de los productos. ¿Qué me quiere decir eso? Yo tengo acá una ecuación química, ¿verdad? Tengo mis reaccionantes y mis productos, ¿ya? Entonces, acá tengo ácido sulfúrico, la base, me va a salir obviamente una sal y agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la suma de los reaccionantes, de sus masas, me tiene que dar la misma de los productos, ya. Masa me dice, entonces tiene que estar en gramos, ¿verdad? Entonces, saco el peso molecular de todo el ácido sulfúrico y me da que es 98, de toda la base que es 80. Y acá ya mezclado, ¿no es cierto? Porque ahora me da una sal, pero sigue con sodio, aquí sigue sodio, ¿verdad? Tiene ese tipo de reacciones, me da 142 en masa. Y el agua me da 36 porque la multiplico por 2 y aquí por 2. Obviamente tiene que estar igualada, antes que nada tiene que estar igualada, ¿verdad? La ecuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La suma de los dos lados me tiene que dar lo mismo, misma historia, ¿ya? Entonces, para que me entienda mejor, aquí un ejemplo del amoníaco, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo nitrógeno acá y yo tengo hidrógeno acá. Para que me reaccione el amoníaco, igualo mi ecuación y pongo los pesos moleculares de cada uno, o los pesos atómicos, ¿verdad? Que esto leo de tablas. Entonces, del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1, del nitrógeno 14 y del hidrógeno 1. Entonces, tengo que multiplicar sí o sí, no me tengo que olvidar de esto, ¿verdad? Entonces, de los átomos, 14 por 2, acá 3 por 2 ya sería 6, aquí pongo 6. 2 del nitrógeno y este 2 está multiplicando también al hidrógeno, entonces por 6. 14 por 2, 28. 6 por 1, 6. 14 por 2, 28 y 6 por 1, 6. Entonces la suma de ambos, tanto de los reactivos, o sea, de los reaccionantes, como de los productos, me tiene que dar el mismo resultado, ¿verdad? Así de sencillo. Pasamos a la segunda ley, que es la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust. Hay varias maneras de interpretar esta ley. Ya lo habíamos hecho el año pasado, que también está correcta, pero ahora les voy a decir de otra manera, ¿ya? En toda reacción química, los reactantes y productos se combinan manteniendo su mol o masa en una proporción constante definida. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que si todo va a ser constante, definido, ¿ya? En la proporción. Si yo tengo un mol de nitrógeno, acá igual en el amoníaco, tengo 3 moles de hidrógeno, ¿verdad? Pero si yo aquí tuviese 3 moles de nitrógeno, esto obviamente va a afectar de la misma manera. O sea, estoy subiendo 3, aquí también tengo que subir 3. Entonces 3 por 3 va a ser 9, ¿verdad? 9 moles. Si yo tuviese 5 moles de nitrógeno, entonces también tiene que subir lo mismo. Entonces 5 por 3 sería 15. Si yo aquí tengo 8 moles de nitrógeno,
Entonces, misma historia, 8 por 3, 24. Entonces, tiene que ser constante, ¿ya? A la proporción. Entonces, eso es, nada más. Ahora, otra manera de interpretar sería el óxido de calcio. Probar si cumple la ley. Me da estos datos, ¿ya? Y veo si cumple la ley, me da los gramos del calcio y los gramos del calcio acá abajo. Esta es una muestra 1 y esta es una muestra 2. Y no cumple la ley, ¿por qué? Para que cumpliera, esto tiene que estar aumentando en 2. Entonces, este multiplicado por 2 no da este resultado, sino da este resultado, 2,008. Pero este multiplicado por 2 sí me da 0,08, ¿verdad? Entonces, no cumple la ley. Para cumplir la ley tiene que darme lo mismo. Tiene que subir lo mismo, ¿ok? Ahora,